Buenas noches a todos, mi nombre es Enrique de Hipnosis Regresiva Esperanza. Hoy segunda transmisión de la semana. Anticipé la transmisión anterior que era muy probable que empezáramos a hacer 2 transmisiones semanales, ya que está saliendo mucha información de estas sesiones que estamos haciendo de contactismo con estos guías espirituales que están ahí. Ya les amplié en alguna otra oportunidad de un poco esta responsabilidad, ¿no? No me gusta llamar como una misión, pero es una responsabilidad de las cuales obviamente hemos elegido tomar para aprovechar todo este potencial que viene a través de lo que es el estado hipnótico, estado de concentración, a través de algunas sesiones de hipnosis regresivas, que podemos alcanzar un estado para contactar a estos seres, estos guías espirituales. Ya dijimos muchas veces también que han sido llamados de diferentes maneras, tienen muchos nombres. El ser humano pone muchos nombres, pone muchas etiquetas, y de una manera también eso justifica tratar de explicar, ¿no? O de entender más que explicar eso que a veces no podemos tenerlo o explicarlo o procesarlo claramente. Sabemos que nuestra mente muchas veces nos limita, ¿no? En este aspecto, pero también nuestra mente es tan poderosa como para a veces evitar que esto, que es tan natural como cualquiera de nuestros sentidos, nuestra mente también evita, ¿no? Y se pone un poco como enemiga a veces de toda esta parte espiritual, creando una desconexión, un desfasaje con nuestra alma, que es la que en realidad es la que viene a tener la experiencia. Dijimos también que, y para entrar en este desarrollo de este tema, tenemos que entender primero de qué está conformado el ser. Tenemos que entender que no solo somos una parte física que piensa, que razona, y que hace, digamos, cosas de parte física. Tenemos que entender que estamos compuestos por 3 partes. Una es el alma, otra es el cuerpo y otra es la mente. El alma necesariamente para evolucionar, y lo hemos explicado también, ahora vamos a hacer una especie de resumen para que aquellas personas nuevas que recién se están conectando a todos estos temas puedan entender desde no solo el lugar de donde estoy hablando, sino también de una manera de que el mensaje sea claro, porque nos ha costado mucho, o por lo menos hablo de mi experiencia, me ha costado muchísimo llegar a entender algunos conceptos, y cuando digo muchísimos años, ¿no? Algunos dolores de cabeza también, de tratar de procesar nuestra mente, como dije, a veces nos limita y muchas veces nos juega en contra. Y ya van a entender ahora cuando empiece un poco a desarrollar el tema. Hoy específicamente vamos a hablar de la importancia que tiene el alma de nacer y de morir. En el medio transcurre lo que llamamos vida, esa experiencia que el alma también tiene que tener para evolucionar. Cuando entendemos esto, primero de qué estamos hechos, estas 3 partes fundamentales, el alma, el cuerpo y la mente, podemos rápidamente hacer una división de esas 3 partes. Obviamente que no todo es lo mismo. Las 3 partes conforman el ser, lo que somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Hay que remontarse también para entender, hay que ir un poquito más allá en esta profundidad, y muchas veces puede resultar complejo.
lo que voy a transmitir va a llegarle a las personas que estén preparadas para procesarlo. No importa si aún no lo están, no importa si no lo entienden. Si están acá es por y para algo. Algo en ustedes está diciéndoles que todos estos temas son relevantes. Y como les dije, ha costado mucho, por lo menos de mi parte, llegar a entender un poco, apenas un poquito, cómo funciona, ¿no?, todo esto. Y la única manera de entenderlo, de procesarlo, es de salirse un poco de los límites racionales, de los límites físicos, de esos límites que son también creados por nuestra mente, y no porque nuestra mente funcione de esa manera, a veces son pensamientos, corrientes impuestas, ¿no?, que obviamente que tienen un interés de mantenernos dormidos, más allá de que todos los días abramos los ojos para salir a enfrentar la realidad, o lo que entendemos como vida. Bien, tenemos que, primero voy a hacer un resumen de también información, obviamente, y todo este conocimiento va a empezar a salir ahora que ya está saliendo, como lo expliqué anteriormente, de estas sesiones que hacemos, de estas conexiones que hacemos, de mi parte como guía, ¿sí?, y de la persona que canaliza como medio para que estos guías, en este caso es uno solo, se contacten. Creo haber explicado que la persona que tiene esta capacidad, que no es una capacidad extraordinaria, no es una persona que tenga un don particular o especial, pero sí es una persona que tiene que ser muy sensible, tiene que estar de alguna manera preparada para recibir esa información, para que podamos entender un poco y también que entiendan desde el lugar del que les hablo, que es el mismo lugar en el que están ustedes. Esto no, más allá de que todas las almas tienen una misión, algunas almas son elegidas para una misión particular. En realidad es una responsabilidad diferente, y en esa situación estamos siendo, por lo menos hasta ahora, dos personas, ¿sí? No somos los únicos. A nivel mundial esto se viene no solo repitiendo, sino que han elegido almas en todo el mundo con distintas nacionalidades, distintas clases sociales, porque es independiente de todo esto que creemos que nosotros o nuestra mente, mejor dicho, es importante. En esto no hace falta siquiera estar educado, ni siquiera ser religioso, ni siquiera ser científico, matemático, etcétera, astronauta, no sé lo que se les ocurra. No tiene que ver con esa condición. La única condición que estos guías toman para elegir estas almas que tienen esta responsabilidad es su nivel de evolución. Su nivel de evolución no es un nivel de más o menos inteligencia, no tiene que ver con eso. Es un nivel que adquiere el alma a través de distintas experiencias que vienen a través de muchísimas vidas, a través de venir, antes de nacer esa alma obviamente está, y cuando nace esa alma ocupa ese cuerpo, y cuando muere sencillamente se va. De la misma manera que ingresa el alma al cuerpo, en sentido inverso obviamente se entiende, se va con la muerte. Por eso, ya estamos a punto de entender y de hablarlo claramente, que así como el nacimiento es un proceso que necesita el alma para ocupar un cuerpo físico, y una mente que también ocupa, más allá de que son tres elementos que están en principio, podríamos decir, juntos, y después se va separando. Y ahora voy a explicar un poco qué es eso que hace que se separe.
el transcurso de la vida, con todos los condimentos, con todas las experiencias, las que nuestra mente puede considerar que son positivas o negativas, o buenas o malas, como ustedes quieran entenderlo, siempre es necesario eso que pase. Por más injusto que parezca, por más atroz que parezca, muchísimas veces tenemos la oportunidad de ver situaciones que obviamente nos afectan, obviamente que impactan en la sensibilidad que tenemos. Somos seres emocionales, que esas emociones, algunas más cercanas, otras más alejadas de nuestra alma, pero siempre están, siempre situaciones en las cuales nuestra mente procesa como que son injustas, siempre vamos a sentir a nivel emocional, ¿sí? Muchas veces nos enojamos también con estos procesos naturales, muchas veces nos enojamos también con responsables o para lo que nuestra mente son culpables, ¿no? Con situaciones que pasan y los desenlaces que tienen. Muchas veces también nos enojamos, creamos o no creamos en alguna entidad o ser superior con ese ser superior. Y es un estado comprensible porque la mente tiene ese poder, tiene esa capacidad a veces de confundirnos, de no discernir o no poder discernir y obviamente eso hace que, o por lo menos el razonamiento que me viene ahora, es que muchas veces estamos ignorando un montón de conocimiento. Somos ignorantes de muchísimas cosas por muchísimo tiempo. Entonces, obviamente que nos vamos a sentir de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo que puedo poner ahora, muchas veces vemos injusticias, ¿no? Personas que han nacido y han tenido una vida de bien, han sido buenas personas, buenas madres, si lo han sido, buenas amigas, en general han sido muy buenas personas, pero tienen un desenlace que puede ser cualquiera, ¿no? Una enfermedad que termine con su muerte, un trágico accidente, y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo esta persona, con lo buena que era, puede terminar así? ¿Por qué distintas personas o seres tienen que pasar sufrimiento? ¿Por qué mueren muchísimas personas inocentes en las guerras? ¿Por qué mueren niños que a lo mejor no tienen la posibilidad de alimentarse como debieran? ¿Por qué mueren niños dentro de las panzas de sus madres? Cuando lo más natural, si no hay alguna situación ahí clínica o médica que impida que ese embarazo sea natural y llegue a término, ¿por qué a veces pasa que esa vida que está ahí, que obviamente quieren hacer como todos nosotros venimos a eso, tenga que pasar por eso? En esto quiero ser claro, no me voy a posicionar con ninguna ideología. Por supuesto que tengo un pensamiento, pero no es el fin de esto. Lo he explicado en algún otro video que hablamos de estos temas. En cada uno de ustedes está la libertad de pensar, de razonar, de tener la ideología o la corriente que sientan, ¿sí? Después hay que ver, hay que entender si ese sentimiento viene de la mente, ¿sí? Porque la mente también nos hace sentir, o es propio del alma. Hay una diferencia abismal entre las dos, ¿sí? Lo que yo puedo decir ahora, para que vayan entendiendo un poco el concepto, es que hay leyes que son universales, cósmicas, como quieran llamarlas. No podemos atentar contra la vida, ni la nuestra ni la de los otros. En realidad, no deberíamos, porque de hecho podemos. Lo que debemos tener claro es que
cada cosa que nosotros hagamos, cada situación que decidamos hacer, tiene una consecuencia, tiene una responsabilidad. Y muchas veces no estamos viendo esa parte, porque la vida no termina con la muerte del cuerpo físico. Eso hay que entenderlo. Y hoy el mensaje va a ser claro y contundente, para que ustedes empiecen a dimensionar de qué se trata y la importancia y la relevancia que tiene todo esto. Me quiero detener un momentito también porque nuestra mente, que a veces es tan poderosa y realmente nos maneja el camino, nos maneja el destino, nos maneja lo que ya sabemos que no existe, pero que muchos a lo mejor piensan que es el futuro. La mente tiene esa capacidad de proyectarnos hacia un lugar y ese lugar muchas veces no es el adecuado. A veces pasa que esa mente también, en esa creación que tiene el ser humano que se llama moralidad, que no hay una escala. A ver, no podemos decir que algo es más o menos bueno o más o menos malo. O sea, en la experiencia de cada uno y en la evolución que tenga esa conciencia, va a poder decir qué es lo que hoy no haría y me parece que está mal, porque es muy probable que antes lo haya hecho. Entonces, por eso, de alguna manera, esa invención que tiene nuestra mente, que es la moralidad, que solo es una escala muchas veces para fijarse qué hacen los demás y de alguna manera juzgar esa acción, y muchas veces también nos hace un poco salirnos de mirarnos hacia adentro, ¿no? Ya dijimos que es mucho más fácil ver lo que está mal afuera, pero no arreglamos lo que está mal dentro de nuestro. Y es muy probable que todas las personas, todas, absolutamente todas, y me incluyo, tengamos muchísimo que trabajar todavía. Algunos ya hemos empezado, algunas personas todavía no. Y de eso se trata, porque es la importancia de todo esto. Y a veces con la contundencia que puede que empiecen a salir estos mensajes. Hay muchas almas que están involucionando. Hace muy poco tiempo, y obviamente en la ignorancia que yo tenía sobre estos temas y estos conceptos, entendía que el alma jamás puede involucionar. Por supuesto que por una contaminación de información. Recuerden que la información no siempre es conocimiento, y el conocimiento va a llegar en el momento que nuestra mente esté preparada para poder interpretar, poder de alguna manera procesar eso que nos llega. No va a llegar antes. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente, siempre está nuestra mente ahí, nos hace creer a veces que cierta información que nos cae bien, de alguna manera nos aclara, ¿sí?, cierto panorama, pensamos que es la verdad absoluta. Y muchas veces, obviamente, estamos equivocados. Y a veces tomamos conceptos que pueden cambiar con el tiempo, y se trata de eso, que nuestra alma y nuestra mente también va a ir evolucionando, ¿sí? Cuando hay conexión entre las tres partes que conforman el ser, es decir, la mente, el cuerpo y el alma, todo es más fácil. Esa rueda empieza a girar de manera armónica, equilibrada. Entonces, obviamente, tenemos más capacidad para filtrar esa información. Puede ser conocimiento, pero a veces es solo confusión. Obviamente de muchísimas personas que a lo mejor interpreta su mente y de ahí saca, digamos, como si fuera conocimiento. Por eso va a llegar un momento de que esa preparación, ese ejercicio, esa experiencia pueden hacer que obviamente todo esto sea más fácil. Algunos tenemos el privilegio de obtener el conocimiento de una fuente más elevada. Obviamente que eso es mucho más fácil. Nos aclara de una manera bastante contundente. Al principio un poco cuesta entender
entender y procesar que esto es real, más allá de que estemos sabiendo que el fenómeno es real y existe. Muchas veces entendemos, pero no lo sentimos. Ahí otra vez hay ese desfasaje que nos pasa a todos. Yo dije varias veces, no soy diferente a ustedes, ¿sí? Me cuestan muchísimas cosas. Algunas puedo entenderlas desde otro lugar y a lo mejor con la experiencia que me da las distintas sesiones de hipnosis regresiva. Y obviamente eh, la particularidad que tiene una sesión de contactismo real que venimos haciendo todas las semanas. De hecho, esta mañana hicimos una y algunos conceptos de hoy se van a desprender de eso que de alguna manera sirven para completar y para que ustedes ojalá entiendan y yo sea claro en expresar todo esto. Dijimos que a veces nuestra mente nos pone en una situación de que creemos que realmente es una injusticia, porque a ver, nos duelen todas las partidas, todas las muertes, ¿sí? Sobre todo las que son de familiares, pero a veces nos impacta de manera un poco más contundente o cruda cuando personas que a lo mejor apenas han empezado a tener su experiencia de vida tienen que irse, tienen que morir. ¿Y por qué digo tienen? Porque tienen que experimentar eso. Yo sé que puede resultar un poco frío, un poco crudo, pero es como sale este conocimiento, es la realidad. Porque cuando entendamos que lo que pasa es lo que tiene que pasar y que la muerte es solo un pasaje, es un estado, digamos, es un pasaje a otro estado, que lo que dejamos o lo que muere, si lo quieren llamar de esa forma, es solo el traje, es solo el vehículo. Obviamente que no estamos preparados para asimilar muchas veces eso. Recuerden que también por muchos años es muy probable que entre ustedes también haya muchas personas que aún tengan miedo a la muerte. Y es algo natural porque nos han de alguna manera llevado por ese camino, ¿no? Hay veces que no podemos hablar de la muerte. Y si realmente pudiéramos considerar que la muerte, independientemente del caso que sea, ¿no? Es algo natural, es algo necesario que necesita experimentar el alma, si nos sacamos ese peso que nos genera nuestra mente y con toda esa cultura, la religión, la educación, todo eso que de alguna manera ha entrado en nuestra mente y hoy nos está limitando, qué fácil o con qué tranquilidad o de qué manera esperaríamos ese desenlace. Obviamente, a veces no sabemos, o sea, no sabemos cuándo nos va a llegar, ¿sí? No sabemos porque no hay un destino escrito, eso se ha dicho por muchísimo tiempo, incluso yo llegué también a asimilarlo de alguna forma para creerlo y pensaba que era así. Eso no existe, no hay nada escrito. De hecho, hablamos hace algunas transmisiones atrás de el karma, lo que significa y qué es lo que es un proceso karmático, y hasta el karma, que es un proceso karmático, o entendiendo, mejor dicho, qué es lo que es un proceso karmático, que nosotros tenemos de alguna manera, por cada acción que nosotros hagamos, tenemos una consecuencia, tenemos una reacción, ¿sí? Si nosotros obramos bien, esa consecuencia que viene, ese karma, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, porque karma significa acción en otro idioma, en otra lengua, casi muy poco utilizada ya o nada, significa eso, es lo que nosotros hacemos, si nosotros hacemos algo positivo, el karma es positivo, o sea, lo que regresa, esa consecuencia es positiva. Pero si nosotros hacemos algo negativo, que obviamente todos hemos hecho en esta vida, lo que recordamos de esta vida, porque a veces incluso no recordamos
episodios de nuestra vida, o sea, cómo pretendemos recordar, aunque hay personas que sí, episodios o situaciones de vidas pasadas. Eh, Tenemos que también un poco ponernos en ese contexto, ¿no? Eh, a veces en esa creación de nuestra mente que es la moralidad, y tiene mucho que ver también en la cultura, ¿no? Y mucho la religión también, que nos ha impuesto esto, para de alguna manera mantenernos en ese estado a veces de culpa, ¿no? Casi permanente, diría yo, a veces pasa eso. Eh, a veces pensamos que eso que le pasó a esa persona que ha sido buena en esta vida, esa enfermedad terrible en la que ha sufrido muchísimo y hasta el día de su muerte o de dejar su cuerpo, ha estado en esa situación, pensamos qué injusta que es la vida, ¿no? Y a veces dijimos, nos enojamos con ese Dios que muchos creen, que algunos no creen, pero que en ese momento se acuerdan, y nos enojamos tanto y decimos, ¿cómo puede esta persona terminar así? ¿O cómo un niño puede nacer y morir en horas? ¿Cómo un niño puede nacer y morir? A lo mejor no tiene ningún tipo no ha pasado ningún tipo de trauma o accidente, y de pronto se va a dormir y no se despierta más. Decimos qué injusta que es la vida, ¿no? Pero no sabemos que nosotros hemos vivido antes de este cuerpo, ¿sí? Y no recordamos o no sabemos que hemos tenido experiencias y hemos hecho o tenido situaciones que es muy probable que sean negativas y que hayamos decidido encarnarnos o reencarnarnos de nuevo para evolucionar en ese aspecto, ¿sí? Un ejemplo que puedo dar, y teniendo en cuenta esto que eh, tocamos a un principio, que por ahí yo sé que es muy sensible, y puede hacer ruido, pero entiéndanme que este ruido es para, de alguna manera, sacudir conciencias, porque a veces es necesario, ¿no? Que salir de esa comodidad de que nos da nuestra mente, de tratar de no profundizar sobre lo que pensamos, porque muchas veces lo que pensamos no es lo que sentimos, ¿sí? Muchas veces lo que pensamos es lo que en ese momento, eh, según nuestra conciencia, es lo adecuado, pero eso de ninguna manera podemos interpretar de que sea la verdad o el conocimiento absoluto. Es muy probable, y esto no solo lo digo yo, sino que lo dicen otras personas que trabajan, que tienen la posibilidad de revisar vidas pasadas, de trabajar con vidas pasadas. eh, es muy probable que, por ejemplo, la experiencia que le toque tener a un niño en que no termina su periodo de gestación, sea por lo que sea, ¿no? Pero vamos a hablar el aborto, este tema, digamos, tan complejo y tan, eh, no me sale la palabra, tan difícil, ¿no? De afrontar, de hablar, y que debemos tomar el momento para hacerlo, ¿no? Muchas veces esa alma que está ahí, que tiene que experimentar ese sufrimiento, es muy probable que en otra vida haya estado en una situación, pero del lado opuesto, ¿sí? Ojo con esto, porque es muy fácil a veces enojarse o creer que la vida es injusta, o con lo que pasó no tendría que haber pasado, o por qué esto me está pasando a mí. Sin embargo, no sabemos qué hay más allá de cómo esta alma ha vivido antes y de lo que ha experimentado, ¿no? Esto es algo, digamos, que hay que tomarlo con pinzas. Por supuesto que lo hablo con todo el respeto del mundo, no todos los casos son iguales, eso no hay que cansarse de decir, pero hay veces que vamos a revisar vidas pasadas y todo lo que está pasando a la persona en esta vida, su alma que ha ocupado otro cuerpo, lo ha hecho antes con otras personas.
Por ejemplo, una persona que nosotros creemos desde nuestra mente que muere inocentemente en un accidente, hay que ver si en otra vida ha hecho algo que la haya llevado a experimentar esta muerte trágica, ¿sí? Por eso hay que ver todo desde un lado más profundo. No todo lo que pasa, aunque nuestra mente considere, repito, que es injusto, lo es, ¿sí? Una persona, por ejemplo, un vagabundo que está pidiendo o que vive una vida que nosotros no viviríamos o consideramos que la vida ha sido injusta porque esa persona no tiene para comer, no tiene para vestirse, está a la intemperie, tiene frío, tiene calor, no tiene familia. Hay que ver esa alma, lo que ha tenido que pasar para llegar a este estado. ¿Cómo nosotros sabemos que no es una elección? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces las experiencias, esos condimentos que tiene la vida, que nosotros desde nuestra racionalidad creemos que está mal, que es injusto, puede tener una connotación diferente, ¿no? Pensando o entendiendo este concepto. Parte también que se desprende de, creo que lo he dicho, no sé si la transmisión anterior, me parece que una o dos transmisiones anteriores, tenemos que entender que la vida siempre es vida, más allá de después, de la ideología, del pensamiento, del nivel de conciencia en que esté la persona. Esto hay que entenderlo, la vida siempre es vida. El cuerpo, y esto sí lo he dicho, mientras está en gestación, mientras está dentro del vientre materno, el alma no está con el cuerpo, no está. Está obviamente en otro lugar esperando, está en el lugar en donde cuando nosotros dejemos el cuerpo, después de morir, vamos a ir, ¿sí? Y es muy probable que decidamos regresar para tomar otra experiencia. Pero ¿qué pasa? Y esta es una de las dudas que yo he tenido, ¿qué pasa cuando se produce una interrupción de un embarazo? Sea el motivo que sea, no vamos a entrar ahí. Automáticamente, cuando ese cuerpo adentro, todavía puede estar dentro de la panza de la mamá o fuera, ¿no? Es independiente de eso, pero vamos a centrarnos que está dentro, que todavía el parto o la cesárea no surgió, no pasó. El alma no está, pero cuando ese cuerpo va a morir, el alma tiene que experimentar la muerte. Esa alma que está en otro lugar, que podemos llamarlo otra frecuencia, otra dimensión, otro plano, tiene que entrar dentro de ese cuerpo para experimentar la muerte. Tiene que nacer y tiene que morir. No hay tiempo, digamos, nosotros podemos entender el tiempo, o nuestra mente lo entiende desde este lugar en 3 dimensiones, ¿no? Pero eso pasa. Esa alma tiene que nacer y tiene que morir. Siempre. Porque tiene que transitar la vida. La vida, digamos, en lo que nuestra mente por ahí puede razonar, duraría a veces segundos, ¿sí? Bueno, el alma, donde está el alma no existe el tiempo, entonces esos segundos es la experiencia que necesita. Y muchas veces es lo que ha elegido. ¿Por qué digo muchas veces? Porque otras veces esa alma viene para tener otra misión y en la libertad que tiene el ser humano o el hombre o esta entidad, digamos, que a veces la conforman el cuerpo y la mente, en donde estamos desconectados un poco de nuestra alma, decidimos que esa vida no llegue a término. No solo esa vida, ¿no? A veces decidimos nosotros mismos quitarnos la vida y de esa manera interrumpir nuestra experiencia. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y vamos a tener que volver una y otra vez hasta que podamos, de alguna manera, aprender de esto, sortear obstáculos que nosotros mismos nos hemos puesto.
Con esto un poco, y no quiero hacerlo más extenso, van a durar estos minutos, estas transmisiones. Por supuesto que queda muchísimo para hablar. Esto es apenas una aproximación, esto es apenas un sacudón de alguna manera para que sus mentes también, obviamente las mías, empiecen a trabajar y a reflexionar sobre todo esto. Debemos entender que la vida empieza antes de la gestación. El alma es la que vive. Por supuesto que el cuerpo es una máquina biológica, es una entidad que también tiene vida, ¿sí? Pero hasta que el alma no entra y no hay esa conexión entre estas tres partes, estos tres elementos importantes, el ser no está, ¿sí? Una pregunta que siempre viene, y de hecho en una sesión de terapia regresiva que tuve hace un par de horas, no la que tuve esta mañana, sino la que un paciente vino, ¿no? Y hablamos un poco de todo esto. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿por qué si el alma, y entendiendo lo que es el concepto de la reencarnación, por qué el alma tiene que volver y se olvida todo eso, que tiene que empezar de cero? Porque muy fácil sería, bueno, a ver, yo sé lo que hice mal, no tengo que volver a repetirlo, ¿sí? Pero muchas veces el alma tiene que vivenciar, tiene que sentir, el alma está para sentir, para pasar esa experiencia. Y lo que pasa cuando el alma entra a un cuerpo, en ese cuerpo hay una mente, ¿sí? Cuando somos niños, y nos ocurre a todos, y quiero que empiecen a prestar atención a los que tienen el privilegio por ahí de tener niños, así no sean propios, que tengan nietos, que tengan sobrinos. Es muy importante esto, porque hoy podemos decir que los niños están un poco más despiertos de lo que éramos nosotros, ¿no? Aunque esto obviamente no hay una manera, no hay una vara para medir esto, pero sé que está pasando. Cuando esa alma ingresa, hay conexión, hay conexión, digamos, óptima entre su mente y su cuerpo. Los tres elementos están conectados. Pero ¿qué pasa? Entre el año y los 2 años, un niño no tiene capacidad de expresar lo que sabe, el conocimiento que tiene. Recuerden que hay muchas almas que han tenido muchas vidas y obviamente tienen muchas experiencias, como también hay algunas almas que son nuevas y tienen por primera vez una experiencia en la vida, ¿no? O lo que llamamos vida, ustedes me entienden. Pero vamos a referirnos a estas almas que ya han tenido experiencias, que son almas, podemos llamarle viejas, por ponerle un nombre, o relativamente viejas, o no tan nuevas, que tienen mucha experiencia, que han pasado muchos aprendizajes. Cuando hay conexión, y cuando esa alma ocupa por primera vez esa mente, ese cuerpo, obviamente no puede transmitir todo lo que sabe, todo ese conocimiento, ¿sí? Porque un niño, ustedes entenderán, tiene que, desde cero, aprender a hablar, no solo eso, o sea, el ser humano es una de las especies que a veces creemos que somos los más fuertes e importantes, ¿no? Pero si nos ponemos a ver detenidamente, es una de las especies que más nos lleva en tiempo, en este tiempo terrestre, o lo que procesa nuestra mente como tiempo, en aprender, ¿sí? A veces tardamos 1 año en caminar, ¿sí? Cuando vemos muchísimas especies que necesitan minutos a veces, porque si no, obviamente, están con otro entorno, ¿no? Con expuestos de otra manera, ¿no? Pero fíjense que a veces nos lleva mucho tiempo a nosotros poder no solo hablar lo que sentimos, porque muchas veces un nene de 6, 7 años no puede expresar lo que siente, por eso vienen todas esas programaciones emocionales de esas experiencias negativas que luego, en muchas terapias con personas adultas ya
tenemos que ir a buscar qué es lo que pasó a temprana edad, porque ese niño que puede hablar, que puede caminar, que puede correr, que puede resolver situaciones en la vida, no puede liberar una emoción todavía. Fíjense lo importante que es la experimentación. Pero ¿qué pasa? Esa conexión, yo les digo, entre estos tres elementos que ocurre cuando un niño obviamente apenas nace y va hasta más o menos 4 o 5 años, con el tiempo y con toda esta ensalada, digamos, de información, con también la parte cultural, la parte religiosa, la parte de la educación, hasta a veces tan arcaica que tenemos que trata de moldearnos, ¿sí? Y no de desarrollar la potencialidad que tiene cada niño, cada persona, cada individuo viene con un potencial diferente, pero sin embargo, por una cuestión, obviamente, supongo que técnica, a veces de intereses también, tratan de, a veces, hacinarnos en paredes, en limitaciones, digamos, y nos enseñan todo lo mismo al mismo tiempo. Y obviamente ahí vamos a ir a los tumbos aprendiendo. La vida nuestra es eso, ¿sí? Vamos aprendiendo a los porrazos, a los tumbos, a los golpes, ¿no? Como se dice. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese niño que quiere a lo mejor transmitir un conocimiento o esa conexión que tiene con podemos llamar el mundo espiritual, a veces pensamos que está imaginando, a veces pensamos que lo que está diciendo no tiene sentido, a veces pensamos que lo sacó de algo que escuchó, o de que vio, o de que leyó, y de alguna manera subestimamos tanto esa conexión, ese conocimiento que trae esa alma, que muchas veces no hacemos más que ir limitándolo, ¿no? Y con cuántos de nosotros ha pasado eso. Esto no quiere decir que nuestros padres sean los malos de la película, o nuestros abuelos, o nuestros hermanos. Obviamente que no tienen este conocimiento porque tampoco ellos lo han tenido, o no han experimentado esto. Muchas veces atribuimos a todos estos hechos sencillamente a esa imaginación que tienen los niños, ¿no? ¿Cuánto de lo que ellos dibujan, si nos detuviéramos, digamos, de alguna manera tratar de buscar el sentido de lo que dibujan, cuánto están diciendo ahí? Muchas veces lo que no pueden expresar con sus palabras. Mucho de lo que yo les digo, cuando hacemos estas conexiones con estos seres, no hay palabras para describir lo que pasa. Si bien nuestro alfabeto, por lo menos el castellano, es, en cuanto a palabras, riquísimo, tenemos un montón de palabras que quieren decir lo mismo, tenemos, digamos, palabras para buscar que ni siquiera nosotros conocemos a veces, ni siquiera eso alcanza a veces para describir. ¿Cómo un niño puede describir ese conocimiento que trae? Pero sí lo puede plasmar, ¿sí? Deberíamos hacer un poquito más ese ejercicio a veces de no minimizar o no creer que solo parte de su imaginación, porque les puedo asegurar que mucha información de ahí sale. ¿Y qué pasa con estos niños, que en muchos ejemplos pues son adultos, que tienen la oportunidad de nacer en un seno familiar en donde esa familia está preparada para todo esto? No está de alguna manera limitada por la cultura, la educación, la religión, y como reconocen esto, como lo entienden, tratan de potenciar ese niño. Bueno, esos niños hoy están tratando de cambiar el mundo, ¿sí? Y esos niños no son diferentes a nuestros hijos, ¿sí? O a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a los hijos de nuestros vecinos. No son diferentes porque, en definitiva, todos estamos hechos de lo mismo, estamos conformados por esas tres partes fundamentales, y que de alguna manera
a veces nos desconectamos. El mensaje, por ejemplo, de estas últimas sesiones ha sido muy claro. La única posibilidad que nos queda para detener esta involución no solo es transmitir estos mensajes, sino que empezar a desconectar la mente. Es primordial eso, utilizando las herramientas que ustedes sepan, que aprendan, que les enseñen o que investiguen. En esto no hay una receta mágica. Ojalá fuera tan fácil como cerrar los ojos y decirle a nuestra mente que se desconecte. No es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. La vida no es fácil. Pero cuando empecemos a desconectar la mente, automáticamente vamos a empezar a sentir. Y esa sabiduría que tiene nuestra alma puede llevar a que nuestra mente empiece a torcer su destino, su rumbo, su camino. Obviamente que tenemos total libertad de hacerlo siempre. Por eso nuestra mente somos tan libres que podemos elegir. Y ya lo he dicho, a veces hacemos cosas que sabemos que están mal, pero saber, comprender, no es lo mismo que sentir. A veces podemos razonar y podemos entender un concepto, pero ese concepto, eso que entendemos, si lo sentimos lo podemos llevar a la práctica. Si no, no, se queda ahí. No digo que no sirva, es parte del proceso, es parte de la evolución, pero para completar esa evolución, o al menos ese aspecto de la evolución, necesitamos ponernos a caminar en ese sentido. Necesitamos experimentar, hacerlo real. Y una vez que eso empieza a pasar, empieza a girar esa rueda imaginaria, esa rueda simbólica de lo que es la vida con estos tres elementos nuevamente unidos. En ese camino vamos. Y cuando eso empieza a pasar, mucho más fácil es entender la vida y mucho más fácil es estar en el sentido correcto de esta evolución o de esta experiencia que necesita el alma. Bueno, con esto termino. Se ha ido un poquito largo otra vez. Disculpen, siempre hay mucho para decir, siempre queda mucho también. Y bueno, vamos a tener la posibilidad, obviamente, de seguir las veces que sean necesario hablando de todos estos temas. Por supuesto que ya hay información nueva que va a salir la semana que viene, o por ahí también el fin de semana. La idea es de que con cada sesión, cada material que tengamos, cada conocimiento que tengamos, cada información, vayamos sacándola. Les agradezco una vez más por haber estado ahí, por haberme regalado este tiempo, esta compañía, y bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier experiencia, cualquier pensamiento, razonamiento, siéntanse con total libertad de hacerlo. Se los voy a decir siempre, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo. No lo digo desde un lugar para convencerlos. Nos han convencido, por muchísimo tiempo de muchas cosas. Y muchas veces no nos ha ido tan bien, ¿no? Por eso no me voy a poner en ese lugar. Solo estoy para sacar un conocimiento, transmitir un mensaje, y espero que haya sido claro, por lo menos ese siempre es mi deseo. Chau, nos vemos la semana que viene.